Sí, ella quería era estudiar, para ser alguien en la vida. Y lo estaba logrando. A principios de 2026, su talento le permitió realizar la práctica universitaria en un lugar donde solo ingresaban los mejores, los tribunales de Bogotá y Cundinamarca. Revisamos que tenía buen promedio en las materias, 4.5, que tenía buena experiencia, y fuimos de los primeros en comunicarnos con ella. El magistrado de la sección primera del Tribunal de Cundinamarca, Moisés Rodrigo Mazabel, era su jefe directo. Magistrado, ¿cómo me puede describir a Sonia Alejandra como practicante aquí en los tribunales? Era muy juiciosa, tomaba las cosas como enseguida. Si tú le decías esta orientación, de una vez ya sabía cómo seguir el camino. La joven también consiguió un trabajo de medio tiempo para cubrir sus gastos y ayudar a su familia. Comenzó a trabajar con empresas, consultoría de abogados. En las mañanas, Sonia debía trabajar en el norte de Bogotá y en las tardes atravesar la ciudad hasta el occidente para llegar a los tribunales. O sea, como que a las 7:30, y a las 1:30, 2 de la tarde salía porque se iba ya para los juzgados, y ya le gustaba mucho la puntualidad también. Como les ocurre a muchas mujeres en Bogotá, Sonia Alejandra, cuenta su padre, temía utilizar el transporte público debido a la inseguridad. Y es que estudios recientes revelan que cerca del 90% de las usuarias de Transmilenio se sienten en riesgo. Y ya ni en el sí también nos pone a pensar que esos atracos cada ratico, que matan por un celular. Por eso se volvió una usuaria recurrente de las motos de aplicaciones. Siempre llamaba una picada siempre, para andar ligero. ¿Le preocupaba a usted que ella se estuviera moviendo en motos? Sí, claro. Yo le decía a ella, siempre le decía que no cogiera las motos, que porque con tanto accidente. Ay, papi, es que llega uno ligero, papá. Como lo hacía regularmente, el 17 de marzo de 2026, cerca de las 2 de la tarde, la joven, según su familia, pidió una moto para trasladarse del norte hasta los tribunales. En este video obtenido por Séptimo Día, quedó registrado el momento en el que Sonia aborda la motocicleta. Ella pidió la moto por aplicación, por picada, ella siempre la pedía así. Pero jamás llegó a su destino. En la avenida NQS con calle 85, la motocicleta en la que iba como pasajera Sonia protagonizó un choque fatal que fue captado por una cámara de seguridad. El intendente Mauricio Campo de la Policía de Tránsito de Bogotá fue la primera autoridad en llegar al sitio. Los vehículos venían transitando sentido norte-sur. En ese momento, un vehículo particular reduce la velocidad y una motocicleta colisiona por la parte de atrás del vehículo. Estamos pasando a establecer si era que no mantenía la distancia de seguridad o la motocicleta se encontraba transitando entre vehículos. Tras el choque, el motociclista cayó, pero Sonia salió expulsada a la vía. Queda expuesta momentos en los que un tractocamión que se encontraba transitando por el segundo carril atropella a la señorita. Que el señor del tractocamión pues no se había percatado de lo sucedido, por tal motivo la gente le había avisado y él se había estacionado en ese sitio pues a la espera de que llegáramos nosotros como unidad judicial para atender el procedimiento. Tras ser arrollada, la joven de 22 años murió en el acto. Por la gravedad de las lesiones que tenía, se encontraba tendida sobre la vía. Pero la policía no logró identificarla para avisarle a sus familiares. Ella en el momento no traía documentos, tenía un teléfono celular el cual se encontraba totalmente destruido, por eso no pudimos contactar a alguien para informarle del suceso. Por su parte, el motociclista que transportaba a Sonia no sufrió heridas de gravedad. Mientras tanto, en los tribunales de Cundinamarca se encendieron las alarmas al ver que Sonia Alejandra no había llegado a su turno de trabajo. Y empezamos pues con la preocupación, preguntamos al hermano qué pasaría, y él nos contestó que tampoco tenía noticia de ella. En redes sociales compartieron esta publicación. Nos comunicamos con la oficina donde trabajaba, nos dijeron que ella salió en un vehículo motorizado.
En su casa, su ausencia se transformó en angustia. Me llama el hijo mayor, me dijo, papi, ¿sabe algo de Sonia? No aparece desde ayer. Para mí fue muy duro, yo entré en shock enseguida. Pero al día siguiente llegó la confirmación más dolorosa. Cuando fui a medicina legal, me atendió la señorita, me mostró la foto, le dije, sí, es mío. Conocer los detalles del accidente destrozaron a este padre. Yo era una niña muy bonita, muy linda. Y al verla como quedó, no, quedó irreconocible. Para mí fue duro. Al dolor se suma la falta de claridad cuando ocurre una tragedia a bordo de un transporte informal. Las plataformas, pues, si son legales o son ilegales, deben de tener una responsabilidad con la persona. En Colombia, cuando un pasajero sufre heridas o muere en un transporte público, existen pólizas que los protegen. Sin embargo, como las motos de plataformas no son un transporte legal, no cuentan con estos seguros para terceros. Lo que es innegociable es que las motos deben tener SOAT. Andrea Liliana Díaz es la directora de la Cámara Técnica del Seguro Obligatorio de Fasiculta y explica que aunque en estos casos todo recae sobre el SOAT, que sí es obligatorio para todas las motos, hay una preocupante evasión. Alrededor del 59% no están cumpliendo con esa obligación de tener el SOAT vigente. De alguna forma hay una probabilidad alta de que cuando yo pida una moto por plataforma puede que no tenga ese SOAT. Es posible. Es muy importante que al menos si una persona decide tomar la moto como a través de una aplicación, pueda validar si tiene SOAT y demás, porque esto se materializa también en recursos para que las personas sean atendidas. Los motociclistas que entrevistamos aseguraron que, aunque no cuentan con seguros para pasajeros, el SOAT sí es un requisito que deben cumplir. ¿Qué le piden a usted en la plataforma cuando va a ingresar como conductor? Que el SOAT esté vigente, obviamente que tenga la licencia al día. La falta de regulación, sin embargo, hace que estas plataformas, según expertos, no asuman una responsabilidad al asegurar que solo son intermediarias entre los motociclistas y los usuarios. La plataforma simplemente está conectando a un individuo que presta el servicio con quien lo está demandando. Darío Hidalgo es profesor de la Universidad Javeriana y ha realizado varios estudios en seguridad vial. A pesar de que la plataforma ponga el nombre del conductor de la motocicleta, la calificación, ¿eso realmente no es ninguna seguridad? No, la plataforma está generando una falsa confianza en las personas, de que hay alguien detrás que está garantizando su seguridad, pero no está asumiendo ningún tipo de responsabilidad frente a ese viaje. ¿Quién debe responder entonces cuando un pasajero sufre un accidente a bordo de estas motos que no están reguladas como medio de transporte público? Como le ocurrió hace poco a Mayerly Cruz, la hija menor de una familia que el país ya conocía. Mi hija se me desangró. Sentí lo mismo que sentí cuando recibí la noticia de Dylan. ¿Qué respondieron los motociclistas y las plataformas involucradas en los accidentes que ustedes han conocido esta noche? Ya regresamos. Como nadie los hace responsables, uno como familiar, como víctima, queda en el limbo y ellos facturando, por así decirlo. ¿Qué puede hacer una persona cuando sufre un accidente a bordo de una motocicleta que solicitó por una plataforma o, en el peor de los casos, cuando un familiar falleció en estos vehículos? La verdad, no mucho. Diferentes sectores insisten que no existe una regulación en Colombia que les exija a las plataformas responder, ni una ley que les prohíba prestar este servicio. Se trata de un fenómeno que debe ser abordado con muchos sectores, pues los ciudadanos aseguran que aunque saben que hay muchos riesgos, la falta de buenas opciones de transporte los lleva a tener que recurrir a estas motos de plataformas.
En la conclusión de esta investigación, buscamos respuestas del Ministerio de Transporte, de las autoridades locales y, por supuesto, de las aplicaciones y motociclistas involucrados en estos accidentes. Así termina esta historia de Laura Hincapié. ¿Riesgo ilegal? Ella era Mayerly Cruz, una bogotana de 22 años de edad. Muy alegre, muy bondadosa, muy noble y éramos muy unidas. Su hermana Denis la recuerda como una joven llena de sueños. Y ella quería estudiar psicología. Ella le gustaba mucho ayudar. Y el tesoro más grande de su madre, Alejandra Medina. Es un ser que cualquier mamá hubiera querido tener como hija de verdad. El país conoce a la familia de Mayerly por la trágica muerte de su hermano menor Dylan Cruz en medio de las protestas sociales del año 2019. Maye, desde que se fue Dylan, ella no volvió a ser la misma. Ella luchaba por ser feliz, por trabajar, por salir adelante. Para poder entrar a la universidad, la joven trabajaba con esfuerzo en un almacén de zapatos, lo que la obligaba a atravesar la ciudad del sur hasta el occidente. No tenía como un vehículo propio, entonces ella se iba en Transmilenio, muchas veces también se iba en cicla. Pero en ocasiones, debido al caótico tráfico de Bogotá, ¿era común que su hermana pidiera motos por aplicación? Ella la usaba muy esporádicamente cuando iba de afán. Como ocurrió, según su hermana, la mañana del 20 de marzo de 2026. Ella ese día pidió una moto por la aplicación de InDriver. Y ella se despide de mí. Chao, Denis. Pero solo 30 minutos después, me escriben por WhatsApp, Mayerly tuvo un accidente. El siniestro ocurrió en la avenida Boyacá con calle 26 Sur, en la localidad de Kennedy. El patrullero Freddy Cenegas atendió el caso. Me informan que un vehículo volqueta viene el costado izquierdo y la motocicleta pasa el resalto que está allá. Al parecer pierde el control y cae la motocicleta al costado derecho y la tripulante al costado izquierdo. Según testigos, el motociclista habría perdido el control mientras adelantaba entre vehículos. Y la tripulante cae al costado izquierdo donde iba pasando la volqueta y esta queda en medio de las llantas, ocasionándose una lesión en la pierna izquierda. Ante la gravedad de las heridas, Mayerly Cruz, de solo 22 años, fue trasladada de inmediato hasta la clínica médica de aquí del sector de Kennedy. Sin embargo, su estado era crítico. Yo dije, no, mi hija se me desangró. Yo decía que mi hija se iba a ir. Mayerly fue sometida a una cirugía, pero al día siguiente su cuerpo no resistió. El doctor nos dijo, hicimos todo lo posible, la reanimamos 20 veces y no sobrevivió. Una joven que apenas empezaba su vida y una familia de nuevo sumergida en la tragedia. ¿Qué hago? Esto no me puede estar pasando otra vez. El motociclista fue trasladado también a un centro asistencial, pero no sufrió heridas de gravedad. El motociclista cometió una imprudencia y fue como tal filtrar entre dos carros. Denis confirmó que la moto se había solicitado por una plataforma. Cuando a mí me dieron el celular de ella, hay una notificación y decía, califica tu viaje en InDrive. Un servicio que miles de personas usan a diario, pero que no tiene una regulación clara en Colombia. Como nadie los hace responsables, uno como familiar, como víctima, queda en el limbo y ellos facturando, por así decirlo. La familia confirmó que iniciará un proceso legal contra la plataforma y el motociclista.
¿Cree que faltan controles de parte de las plataformas a la hora de aceptar a los conductores, a los motociclistas? Sí, me parece que las plataformas deberían tener mucho más control, que hayan unos mayores filtros, porque la aplicación es quien le da como el aval, pues, de que es apto para llevar a otras personas. En el caso de María Camila Forero, quien falleció cuando viajaba como pasajera en una moto de la plataforma Didi en febrero de 2026, su esposo Manuel Prieto ya prepara una reclamación. Su abogado es Edwin Peña. Didi efectivamente escoge sus conductores, Didi decide quién entra y quién no entra, Didi hace el seguimiento al recorrido, entonces no pueden decir ahorita que simplemente es un intermediario, debe entrar a responder por lo que está pasando acá. El abogado entregó las pruebas a la fiscalía dentro de un proceso penal que involucra al motociclista. Al parecer, la persona de Didi que estaba haciendo la carrera pasa un semáforo en rojo, podríamos estar frente a un homicidio culposo. Séptimo Día le solicitó una entrevista a la plataforma Didi, pero respondieron en este comunicado que contactarán a los familiares de María Camila y activarán los mecanismos de protección con las aseguradoras. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Camila Forero. Si bien el 99% de las solicitudes de arrendamiento intermediadas a través de la aplicación finalizan sin incidentes reportados, cada caso es profundamente lamentable. En el caso de Sonia Alejandra, la estudiante de Derecho que murió en un accidente el 17 de marzo de 2026, la familia contrató al abogado Leonardo Castañeda. Lo que sabemos hasta ahora es que ella solicitó a través de la plataforma Pickup una moto. Para el abogado no hay dudas de que la plataforma debe responder. Ellos crean el riesgo y por tanto también se vuelven responsables, máxime en este caso cuando se están presentando fallecimientos de los usuarios de la plataforma. Séptimo Día buscó a la aplicación Pickup para confirmar si el motociclista hacía parte de su servicio, pero no hubo respuesta. Tampoco de la plataforma InDrive, a la que estaría afiliada la moto en la que se accidentó Mayerly Cruz. Aunque en el Congreso de la República se discuten proyectos de regulación de las plataformas de automóviles, las motocicletas no se incluirían por no estar diseñadas para el transporte público de pasajeros. Ya la moto existe, pero transporte de pasajeros en moto es algo que simplemente no debería existir. María Fernanda Cárdenas es experta en seguridad vial y ha liderado varias campañas. Si es el transporte que te está generando más muertes en la ciudad, no puedes legalizarlo. Una zona completamente olvidada por la administración. Otros sectores, sin embargo, defienden las motos como solución de transporte y empleo. En la moto miles de personas encontraron una oportunidad de trabajo. Entre ellos se destaca el concejal de Bogotá, Julián Forero. ¿Usted cree entonces que sí se debería legalizar en Colombia la motocicleta como un vehículo para transportar pasajeros? Yo sí creo que es viable siempre y cuando pues, se le brinde una garantía tanto al usuario como al conductor. El concejal, conocido popularmente como Fuchi, llegó a la corporación representando los intereses del gremio de motociclistas. Hay quienes dicen que definitivamente la motocicleta no puede ser autorizada en Colombia y legalizada para el transporte de pasajeros porque evidentemente es un vehículo que no presta la seguridad suficiente. Mire, yo me atrevo a decir que los que están en contra de la moto, en algún momento han encontrado a la moto una solución a la movilidad. Aquí lo que hay que buscar es garantizar que esa persona que tiene una responsabilidad de llevar a un usuario lo haga de una manera segura, con buenos cascos, que uno sepa que es un conductor que tiene sus documentos al día. En las calles, la responsabilidad de controlar que los motociclistas cumplan con las normas recae en la policía. El coronel Jair Alonso Parra es el director de Tránsito y Transporte. ¿Un policía de tránsito puede hoy parar a un motociclista que está transportando pasajeros y le puede poner un comparendo? Claro que sí, nosotros hacemos esa clase de controles no solo en Bogotá o en las ciudades principales, sino a nivel nacional. Y hay personas que infringen las normas. Pero con tantas motos en las calles, identificar cuáles están transportando pasajeros, advierte, es una tarea titánica. El llamado reiterativo de parte nuestra es: utilicen los medios de transporte legales establecidos en las normas, establecidos por diferentes empresas, pero en ocasiones, por llegar más rápido o por tener un costo más bajo,
ponemos en riesgo la vida de nosotros y la vida de nuestras familias. En Bogotá, donde ocurrieron estos 3 accidentes, también buscamos respuestas de las autoridades. Julián González es el jefe de seguridad vial de la Secretaría de Movilidad. Hay 3 mujeres que fallecieron en solo 2 meses en Bogotá. Mujeres que, según sus familias, preferían arriesgarse en una moto que utilizar el transporte público, porque sabemos que la mayoría de mujeres se sienten en riesgo en el Transmilenio, por ejemplo. Nosotros lamentamos estos eventos y por eso mantenemos el llamado. Sigamos tomando transporte legal, transporte público regulado. ¿Cómo va a mejorar el transporte público frente al caótico tráfico que se vive todos los días en la ciudad y que según los ciudadanos los está obligando a utilizar esos transportes informales como las motos? El transporte público mejorará muchísimo con una línea de metro, con nuevas líneas de Transmilenio, va a permitir permear y garantizar la accesibilidad a muchas partes de Bogotá que hoy no están conectadas. ¿Qué decirle entonces a esos colombianos que mañana tienen que ir a su trabajo y que dicen, me están diciendo que no lo use, pero no tengo más opción? Yo te contestaría con estadística. Hoy en día el 44% de las personas que mueren en las vías de Bogotá iban en una moto. La motocicleta es un vehículo que genera riesgo porque el impacto lo recibes con tu propio cuerpo, mientras que en un vehículo hay un chasis que te protege. Mientras la justicia investiga estos 3 accidentes, y que se haga justicia, la verdad, porque esto no puede quedar así. y se logra la regulación que tantos sectores claman, a los entes de control, que estén más presentes para que las personas puedan cumplir las leyes de tránsito. estos colombianos que perdieron al pilar de sus familias envían un urgente mensaje. Más que todos los conductores, que ellos están cargando es un humano. Uno ha confiado en el que está conduciendo. Para que en medio del caos de las calles, donde todos corren por llegar, la vida no se siga quedando atrás. Mis hijos se quedaron sin su mamá por culpa de eso, de la imprudencia. Los casos que ustedes conocieron esta noche tienen un factor común. No hay claridad sobre la responsabilidad que tienen las plataformas con los usuarios a quienes les ofrecen estas motocicletas. En caso de que ocurra un grave accidente, por esa razón, diferentes sectores aseguran que es urgente que el Estado tome una decisión sobre la legislación de este tipo de transporte. Pero mientras se logran estas leyes, expertos recomiendan a los colombianos pensarlo muy bien antes de subirse como pasajero a una moto que no cuenta con las medidas ni tampoco con las garantías que debe tener un transporte público serio.